A ver, la reunión se está grabando. Sí, Así, ya empezamos. Amigos, ¿qué tal? Gracias por estar nuevamente aquí en Conversando con Eileen Cardet. Hoy nos conectamos con México. Armando Ricuri, gracias por estar con nosotros. un gusto, Eileen, un gusto poder compartir información y sabiduría tan necesaria en estos momentos para todos. Gracias por tu invitación. Muchas No, gracias. gracias a ti por aceptarlo. Para que sepan, Armando es conferencista, coach, creador de contenido y también creador fundador de el método Vitaelogía. Antes de empezar con todo esto, yo te sigo en tus redes sociales y entiendo que tienes mucha sabiduría para el ser humano, mucha sabiduría de liberación. Vamos a estar hablando de milagros, vamos a estar hablando de manifestar la realidad que querramos, vamos a estar hablando de muchas otras cosas. Pero ¿cómo fue que empezaste tú en este camino? Lo primero que quiero decirles es que en este instante, ahorita mismo, está temblando en donde yo estoy. Uy, Temblor. Y estamos en México, ¿no? no, no, todo tranquilo. A mí me gustan mucho los temblores, pero en este momento se movió la cámara, tembló, hubo, seguramente hoy, en la fecha que estamos grabando, chéquenlo, va a aparecer en las noticias que hubo un temblor exactamente a esta hora. Los temblores tienen mucho que ver con algunos procesos de cambio en la humanidad y mira que no por accidente estamos iniciando la entrevista y ahorita hubo uno de estos. Entonces, bueno, lo tomo como una señal importante de algo que está por darse, por ocurrir aquí, pero me parece relevante nombrar que acaba de ocurrir un temblor exactamente en este momento, ¿no? ¿Me puedes decir otra vez tu pregunta? Porque estaba un poquito concentrado en qué tenía que hacer en ¿Cuán caso de... intenso iba a ser ese temblor? Sí, Armando, lo que te pregunté fue, ¿cómo empezó en tu vida todo este camino de tanta sabiduría? Mira, empezó es una palabra importante, pero más bien cómo se nutrió, creo que es todavía más relevante. Empezó, por supuesto, en un entorno, como muchos de nosotros, de situaciones disfuncionales familiares, empezó en entornos difíciles, hostiles, empezó en la necesidad de un ser humano de descubrir por qué pasan las cosas, por qué hay tantos conflictos en la familia, en la gente, en un entorno en el que yo, siendo hijo de médicos, pues me enfermé demasiado y todo el tiempo vivía enfermo, y en un entorno en el que básicamente mucha información llegaba a mí, porque en mi familia hay muchos científicos, médicos, psicólogos, hay todo eso, pero en una confusión enorme. Ahí digamos que empezó. Ahora, si nos metemos un poquito en un plan más profundo de lo que yo he investigado, hay algo que se llaman adultos índigo, niños índigo y algunas de estas, pues, formas de intentar entender algunas diferencias en la cosmogonía, en la psicología, incluso en la estructura vital de un ser humano. Y pues les invito a que descubran qué es eso de los índigo, pero básicamente yo tuve esas condiciones sin saber que eso era desde muy pequeño. Ya mucho tiempo después fue cuando me lo explicaron, me dijeron, lo investigué, entré en shock, pensé que eso era una locura y ya entendí qué era eso del índigo, ¿no? Entonces, esas son dos factores. Mi entorno, bastante conflictivo, pero al mismo tiempo lleno de información y lleno de gente dedicada al desarrollo humano, científicos, médicos, psicólogos, y dos, cierta característica en mí. Luego, otro factor muy importante es que en mis ancestros, que hoy lo digo con muchísimo orgullo, me mandé a hacer la prueba de ADN y todo esto, empecé a buscar por qué había tan diferente en mi vida, por qué yo era tan diferente que mis primos, que mis hermanos, que todo. Y empecé a encontrar algunos datos muy interesantes. Uno de ellos, que es histórico, no es una cuestión así como de buscar en datos tal vez místicos, es un dato histórico, es que mi bisabuelo y tatarabuelo fueron sanadores que vivían en las montañas y que vivían en cuevas y que seguían un camino particular, que no me voy a meter mucho en esto, en esta plática, pero un camino particular de tratar de hacer lo que era curativo de las enseñanzas del Maestro Jesús. O sea que, de alguna forma, ya hace unos 150 años, alguien de mi linaje estaba muy metido en el desarrollo humano, en el desarrollo místico, espiritual, sanación, y resultó que
por cuestiones de guerras y conflictos, esos ancestros tuvieron que emigrar, se deshicieron, se hicieron familia en otros lugares, y mi abuelo fue literalmente el último reducto de este tipo de linaje, de enseñanzas, de sanadores, que trató de no decir nada porque salió muy traumado de conflictos, no le contaron las cosas bien y trató de nunca hablar de ello, pero una tía lo escuchaba mucho, nos empezó a contar algo de la historia de los bisabuelos y tatarabuelos sanadores, y a mí eso me hizo shock, me impactó mucho, y yo dije, por eso yo quiero saber más, y por qué, qué hacían, y por qué vivían en las montañas, y cómo sanaban a la gente, y por qué se aislaban de la sociedad, y por qué meditaban, y por qué tenían, y el por qué, era un niño y no me lo contaban. Pero con el tiempo empecé a ver que yo tenía una especie de interés obsesivo en los ancestros, que toda la familia le parecía o raro o extraño o simplemente irrelevante, y para mí era simplemente una pasión descubrirlo. Entonces, ya con el tiempo empecé a buscar qué pasaba y por qué yo tenía esas características tan particulares de una búsqueda de algo totalmente diferente cuando toda mi familia, digamos, era normal. Todos buscando hacer sus trabajos y sus profesiones, sus carreras y sus compras y lo que cualquier ser humano típico. Y yo estaba siempre que la montaña, que las cuevas, que los indios del norte, que los rarámuris, que los tlahuicas, que los mayas, que por qué todo eso. Y eso era simplemente raro porque además estaba en un entorno de científicos que todo esto lo consideraban un poco raro, charlatanería, cosas extrañas que había que eliminar porque lo importante se mide y se tiene en la ciencia, y lo demás realmente no se toma en cuenta en ese mundo, ¿no? Entonces, para hacerte reducido todo esto, después de mucho tiempo de estar indagando, vi que traía bastante fuerza, linaje, ADN, misión, lo que tú quieras, de rescate de lo que quedó, pues, coartado en estos ancestros que no pudo continuar, y de alguna manera me tocó a mí reformarlo, retomarlo, y les puedo constar de algunas experiencias muy bellas, muy místicas, en las cuales realmente entendí y reconocí por qué era yo quien tenía que continuar eso que se dejó a la mitad, y eso le dio mucho sentido a mi inquietud, mi búsqueda y todo a lo que después ya me dediqué de forma muy, pues, consistente, y con estudios y con profesión y con todo lo que ya formalmente se puede tomar, pero antes todo eso fue importante. Y por último, una parte fundamental son todas las enfermedades que yo fui padeciendo. Tengo 14 libros escritos, en algunos de ellos explico qué enfermedades tuve, y una de ellas, que fue realmente de las más fuertes, me dejaba totalmente imposibilitado de hacer muchas cosas por semanas, ¿no? Entonces, en alguna forma empecé a investigar todo lo que es la psicosomatización, por qué la mente y el cuerpo interactúan de una forma tan profunda, y me empecé a involucrar en todo lo que es la medicina psicosomática, medicina germánica, pues lo que hoy conocemos como algunas corrientes de coaching, algunas corrientes de, me parece que se llama, ay, se me fue ahorita el nombre, pero bueno, ahorita que me acuerdo se los digo. Y el fenómeno de estar enfermo por tanto tiempo y con tanta frecuencia y de tantas cosas me tenía muy atormentado. Eso hizo un enorme empuje en buscar soluciones, a pesar de ser hijo de médicos, o debido a, ahí lo dejo entre paréntesis. Eh, y una cosa final fue que, por razones de la búsqueda de mi ser, de entender mucho más las estructuras, el sistema, el cómo se mueve la energía, cómo se prepara la gente, qué pasa, y muchas cuestiones de tipo reto personal, pues me hice militar durante varios años. Entonces, esto es como totalmente choqueante, desde una versión de búsqueda de la paz y de la naturaleza y de lo místico, pasar luego fuertemente y obsesivamente a querer ser militar, con todas las implicaciones que esto tenía. Lo logré a pesar de 10,000 trabas, y luego lo difícil fue salirme de ahí, porque por respeto totalmente a estas instituciones, pues hay modos de entrar y es bastante difícil salir si no es que haces las cosas bien, ¿no? Entonces, el hecho es que
después de salir de ahí, ahora sí todas las fichas se acomodaron en un caos total y empecé a tratar de encontrar qué hacer con todas estas experiencias místicas, todas esas experiencias clímax tan fuertes pues de la parte marcial, de la parte mística, de la parte familiar. Y fue a eso de los 19 o 20 años que empecé como a encontrar un poco mejor, y ya a los 20, 21 años, que luego les cuento los ciclos de 7, son muy importantes, es cuando empecé a dirigir mi rumbo hacia algo que tuviera alguna forma, que hoy tiene una gran forma, pero en ese tiempo era un caos total. Así que esa podría ser una síntesis. Dos preguntas, una para la gente que no sepa exactamente qué es ser una persona índigo y la próxima es cómo fue que te sanaste de tanta enfermedad. Bueno, son dos preguntas muy importantes. Me voy a tomar un pequeño espacio en cada una. Índigo es un término. De entrada, tiene que ver con una forma de tratar de distinguir ciertas diferencias entre los seres humanos, y algunas de estas características tienen que ver con una fuerte tendencia ultra rebelde y casi anárquica, pero con un sentido muy claro desde una infancia muy temprana. No es el chico un poco que no entra en el grupo, no es el chico que más o menos no le gusta lo que todos, no es el que se distrae y tiene algún trastorno con la atención, no, porque muchas personas de pronto dicen, tal vez tiene esto, tal vez es cristal, es indio, todo esto. No, la realidad es que no son fenómenos tan bonitos y se les puede llegar a sacar provecho, pero en la mayoría de los casos, las personas que sí tienen características particulares de anarquía intensa, de ser un poco borderline desde el principio, de ir en contra de las instituciones, incluso familiares, religiosas, desde muy temprana edad y con convicciones muy marcadas, no la pasan, no la pasamos muy bien, y sí nos metemos en bastantes líos por no encajar en casi nada, ¿sí? Pero si llega a ocurrir, y no sé si es suerte, milagro, misión, pero no lo veo que ocurra mucho, si llega a ocurrir que logras acomodar toda esa disidencia, toda esa eh, forma de querer ver la realidad y no encajar en los autoengaños típicos familiares y colectivos, y investigas lo suficiente y aguantas la cantidad de rechazo que al final terminas recibiendo desde muy niño por tus ideas completamente disonantes. Si aguantas eso y logras trascenderlo, puede ser que llegues a ser algo muy valioso para ayudar a despertar a otras personas, a otros seres. Pero la característica como tal tiene varios detalles, y uno de ellos es que no checas en absoluto con las creencias de tu zona local, de tu horda, de tu tribu, de tu familia, pero desde una temprana edad, a tal grado que, por ejemplo, te resistes a toda clase de rituales de la religión a la cual pertenece tu familia, ¿no? Una de ellas. Dos, cuestionas todo, pero no desde un ¿y por qué? ¿Y por qué? Y lo investigo en mi telefonito y yo sé más que tú, adulto. No, es una combinación de una convicción enorme de encontrar respuestas más profundas a cosas que los adultos se responden de maneras muy superfluas o que se evaden cuando se las preguntas. Y una de las características fundamentales es que hay una fuerte convicción, una autoconfianza muy particular, inusual para ser un niño de 4 o 6 años, que hace que un poco sorprenda el estar tan seguro de para dónde va, aunque no lo tiene claro, y que a veces tenga cierto potencial de líder desde muy pequeño, si es que le va bien, o de un rechazo enorme desde muy pequeño por ser tan diferente a todos los demás niños. Esas son pequeñas características, y luego nos vamos a las bonitas, que podemos llegar a tener cierto nivel de análisis, inteligencia y capacidad de hacer una vida de lo más disciplinada y enfocada a ideales muy fuertes. Esa es la parte linda, pero esa viene mucho después de todo el conflicto de infancia, que en realidad pocas personas terminan pues manejándolo de forma prudente, y demasiada gente con estas características termina muy en drogas,
muy en situaciones muy borderline, muy extremas y muchas veces muy autodestructivas debido a que nunca se sintieron integrados y no lograron reconocer esas diferencias de forma prudente y positiva, ¿no? Mm. Entonces, bueno, ese paréntesis para tu primer pregunta y en la segunda pregunta, ¿me la repites, por favor? Sí, ¿cómo fue que te sanaste de tanta enfermedad? ¿Qué papel jugó tal vez la meditación, tal vez el autoconocimiento o el saber que uno sí puede controlar el cuerpo humano? Ese sería uno de los procesos en los que yo sigo y seguiré toda mi vida. Decir yo me sané va a hablar de un héroe, ¿sí? Va a hablar de un storytelling que puede ser mercadotécnicamente valioso y que se utiliza mucho. A mí me pasó esto y entonces a partir de eso yo descubrí y ahora me dedico a ayudarles. Está hermoso, es muy buena mercadotecnia, pero la realidad es que los seres humanos nos mantenemos en un proceso de sanación constante que posiblemente tiene ciertos indicadores, parteaguas, puntos de quiebre, puntos K o puntos críticos, y tal vez podemos decir, esto sanó o empezó a sanar a partir de aquí, pero yo solo creo que hay un proceso básicamente que ocurre constantemente en la vida de un ser humano y es un proceso constante de despertar de autoengaños, de despertar de creencias e ilusiones que uno se ha o formado o ha adquirido y se las ha creído de otros seres, y que en la medida que tú te das dando cuenta de una verdad mucho más trascendente que las pequeñas verdades provisionales con las cuales te tratan de mantener adormecido pues el entorno, la familia, medios, lo que sea, de alguna forma, si se logra ir descubriendo esas verdades gradualmente al pasar los años, uno se va sanando sin jamás, atención, sin jamás poder decir yo ya me sané. Porque realmente que alguien pueda afirmar tal cosa puede ser una cuestión de su ego o una cuestión de, pues, de necesidad de reconocimiento o de hasta de afirmación a sí mismo de que él ya libró lo más difícil. Pero la realidad es que los seres humanos vamos evolucionando, vamos sanando, vamos trascendiendo antiguas creencias, padecimientos, a veces vamos reciclando en el mismo hasta que entendemos un poco mejor cómo salir de él, pero hay puntos de quiebre en los cuales sí podemos reconocer que pasamos de nivel a otro escaloncito y creo que sigo en ese caminar, pero en algunos padecimientos podría decir que afortunadamente ya no ocurren o ya no recurren o cuando se acercan los veo venir y descubro qué parte a nivel emocional, energética, me está afectando, con la cual estoy creando ese síntoma o ese padecimiento y en lugar de que sea ahora algo misterioso, extraño, que quién sabe por qué me ocurre, por lo menos ya entiendo qué tengo que hacer para trascenderlo y mantenerlo en control, ¿no? Y eso creo que es más real, por ejemplo, con toda la gente que tiene enfermedades autoinmunes, gente que ha padecido alguna clase de, pues de sintomatología muy lastrante, muy limitante. Cuando dicen yo ya me curé, es porque están viendo solo ese evento, pero cuando realmente entendemos cómo funciona la vida, más bien ya entendí y tengo un nivel de conciencia más expandido para ahora sí mantenerme atento de que esto no lo vuelva a crear y si lo vuelvo a crear, por lo menos entender pronto cómo disminuirlo, controlarlo, trascenderlo y sacarle provecho sin jamás estar totalmente a salvo de que ya la libré y de que ya no tengo peligro de nada. Y esa es la realidad. Sería hermoso, sí, lo otro, pero esta es la realidad y a mí me gusta compartir cosas reales. Es un proceso entonces. Hablaste de la palabra despertar. ¿Crees que la humanidad está en este proceso de despertar? Porque este tipo de conversación, vamos a suponer, le hablabas a mis abuelos, por ejemplo, y, y te iban a entender de qué está hablando, de que uno tiene que autorreconocerse, autoevaluarse para ver qué es lo que está pasando el ser. ¿Crees que hay un despertar en estos momentos de la humanidad?
¿Hacia dónde crees que vamos? Bueno, si pensamos en la humanidad, ¿no? Tenemos aquí aquí tengo este mundito. La humanidad, cuando hablamos de una especie de término, tendríamos que primero definir si le estamos llamando humanidad a toda clase de versiones humanoides, híbridas, a todas las razas, a todos los niveles evolutivos, a todas las versiones de adaptación a circunstancias, a incluso a las tribus que aún existen afortunadamente viviendo en completas diferentes condiciones, y también si estamos hablando de humanidad en todas las esferas de lo que podríamos decir que existe la civilización humana, incluso a nivel, eh, Intraterrestre. pues, estación internacional espacial o cosas así. Sería interesante qué estamos hablando cuando decimos humanidad. Voy a decirlo de una forma tal vez más específica. Si me hablas de que todos los seres a los que les llamamos Homo sapiens o todas las formas de adaptación humana y todas las personas que habitan en este planeta están despertando, definitivamente no, en absoluto, nunca, jamás y para nada. ¿Vale? Ahora, si nos referimos a específicos lugares, específicos personas, específicas zonas en las que algunas condiciones particulares para que evolucionen ciertos seres, para que descubran, para que se informen, para que pongan a prueba esa información. Si nos referimos a esos lugares, esas personas, esos pequeños grupos, y somos muy realistas, podríamos decir, como siempre e igual que hace miles de años, una pequeña minoría está despertando. Como siempre y desde hace miles de años, una pequeña minoría está logrando evolucionar a pasos agigantados. Y como siempre, desde hace miles de años, una gran mayoría en realidad sigue en un estado bastante básico de conciencia, aprendiendo apenas a veces a ver si tiene algún efecto su mente, su cuerpo, sus decisiones sobre lo que le pasa, y con casi ninguna capacidad de gestionar su pensamiento, su poder creativo, creyendo en cualquier cosa que le dicen, y a veces, tristemente, sin incluso sentir ni un pequeño grado de aprecio y respeto por sí misma. Esa es una gran masa de la humanidad, una grandísima masa. Y una Lamentablemente. pequeña minoría podría decir que sí está despertando. Bueno, la minoría que está despertando, ¿cuán importante es la meditación en todo esto? Porque tú enseñas meditación Zen. Yo enseño básicamente procesos para que la gente pueda encontrar una manera de observar su mente, descubrir que sus pensamientos tormentosos no son su realidad, regresar a estados fisiológicamente mucho más serenos. Tengo ahorita, si quieres te lo muestro, tengo un aparato de medición de ondas cerebrales, una tecnología muy especial a la que todos tenemos acceso, pero bueno, no es tan común. Hago ejercicios con la gente, hago mediciones de las ondas cerebrales, enseño lo más posible a la gente a hacerse cargo de su locura mental, observarla y tratar de llegar a estados mucho más suaves, serenos, digamos, sanos, si se puede decir de alguna forma, accediendo a un aumento en sus ondas alfa y en sus ondas delta, y una disminución en sus ondas beta y gamma en algunos casos. Eh, pero si te digo, yo practico la meditación Zen, es una de mis prácticas. El Zen no es una meditación como tal, el Zen es un estilo de vida, de estar muy presente y muy consciente en cada acto y de dejarse de autoengañar. Eso sería como el Zen.
Ahora, la práctica del Zazen, que es una práctica muy específica, muy formulada de una manera muy particular, te permite observar en un estado ideal la locura de tu mente y tratar de ver qué tanto puedes empezar a acceder a disolver un poco de esa locura mental. Pero si me baso solo en el Zen, me quedaría muy limitado a la práctica Zen, que es maravillosa, pero que casi nadie va a soportar o aguantar. Es muy dura la práctica Zen, es un tipo de práctica que se lleva a cabo en entornos específicos, en monasterios, en lugares, la puedes llevar a cabo en tu casa y todo, pero casi nadie la va a tolerar y casi nadie la va a adoptar porque es muy cruda, muy seca, como es el Zen. El Zen es realmente crudo y seco. Entonces, para poder acceder a que más gente pueda tener un interés en el estado meditativo, en acceder a ondas curativas alfa y delta, en que realmente más seres humanos se den cuenta que pueden acceder a su paz natural, a estados curativos en los que realmente su cerebro, su sistema nervioso se empieza a estimular para regenerar otras zonas del cuerpo. Si solo uso la Zen, me voy a quedar solito con 2 o 3 amigos. Y si accedo a otras versiones, como algunos tipos de meditación, pues más friendly, más amistosos, más suaves, más ligeros, creo que he tenido mucho mejores resultados. Por ejemplo, mañana doy un curso muy particular de control mental, meditación y todo esto, y les ayuda a las personas que jamás se han podido sentar ni siquiera 3 minutos sin moverse, a que logren estar durante un tiempecito en un estado muy, pero muy bello y apacible, y se ve como en una pequeña capacitación que no dura más de media hora, pueden pasar de estar en la locura mental de no poder generar ondas alfa a empezar a generar algunas muy poquito a poco y lo ves, lo escaneas, lo tomas el video y tienes la evidencia científica de eso. Entonces, en síntesis de esto, sí practico Zen en mi vida. Es una práctica muy valiosa, pero poco accesible a la mayoría de la gente. Sí enseño meditación Zen, pero a gente que se interesa en cuestiones más profundas, pero mi protocolo, pues mi formato de enseñanza a la mayoría de las personas es más bien a través de la conciencia, de la capacidad de disminuir el ritmo del pensamiento, por supuesto enfocarse en las respiraciones, los biorritmos, encontrar entornos mucho más sanos para hacer meditación y enseñarles cosas accesibles que puedan llevar a cabo en su vida cotidiana, aunque no sean tan profundas y tan efectivas. ¿Por qué crees que la mente nos bombardea con pensamientos de locura constantemente? Bueno, la pregunta se la hizo Buda hace 2500 años y nos la seguimos haciendo y todos los científicos también se la siguen haciendo. ¿Qué pasa con la mente que tiene un ritmo tan frenético de producción de pensamientos catastróficos, difíciles, a veces absurdos, disparatados, que cambian del pasado al futuro, a la vida de los demás, a mi abuelita, el elefante, el presidente y regresan al aquí y el ahora? Todo eso podríamos decir que es una versión del uso de la mente cuando no la has sanado, entrenado y aprendido a enfocar. Se normaliza como que así es la mente, pero esto es lo que está ocurriendo en un entorno en el que casi todo el mundo tiene una mente enloquecida. Normalizamos que como mi mamá, mi papá, mis amigos, mis tíos y mi maestro de yoga tiene la mente loca, la mente está loca. Pero no, la mente no está loca. Más bien, si tú la entrenaras desde el primer año de vida y en tus 3 primeros años de vida, que son los más importantes para la programación mental, tuvieras buenas enseñanzas, buenos entornos, realmente tuvieras gente sumamente avanzada en todo eso, tú a los 5 años dirías, mi mente es una maravilla, nos llevamos muy bien, me ayuda en todo, sé cuándo dejarla que sea creativa, la puedo moderar, la puedo dirigir, pero en realidad lo que nos falta es capacitación en ese desarrollo mental a muy temprana edad. Y ya para cuando llegamos a los 30, los 40 y los 60, tenemos una enfermedad mental normalizada gigante y pensamos que así es la mente humana.
y tal vez más bien nos criamos en entornos con gente que tiene la mente loca, nacimos de gente que tiene la mente loca y normalizamos que la mente está loca, pero no, no está loca. Entonces, en primer lugar, la mente aprende a entrar en esa locura porque es lo que mejor aprendió y por lo que más abundante tenía a su alrededor. Ahora, se puede disminuir ese ritmo de locura, descubrirlo, de alguna manera tener pausas y hacer que la mente funcione de manera más armónica. Sí, entre más edad tengas, más te va a costar. La necedad, ¿sí? Necedad. Entre más años tengas, más te va a costar aprender a dominar tu mente. Pero si empiezas este año, te va a costar menos que dentro de 2 o 4. Entonces, si a los niños, cosa que yo trato de hacer mucho, les enseñamos antes de los 7 años procesos de control de la mente, redireccionamiento, gestión de la emoción, inteligencia emocional, interpersonal, pues los niños no van a tener las mismas broncas que nosotros. Pero la bronca es que lo queremos aprender ya cuando tenemos 30, 40 y 60, después de 1000 trastornos emocionales, mal manejo de nuestra mente y unas redes neuronales hechas un caos con interconexiones increíblemente disparatadas que para lo que nos sirven por tanto entrenamiento es para atormentarnos cada día más. Por eso entonces la meditación es el proceso que la gente cree que lo va a llevar a la paz interior, pero antes de que te lleve a la paz interior, los primeros meses de meditación son un verdadero martirio porque lo único que te das cuenta es de lo loca que está tu mente y que no la puedes controlar. Y esa es la realidad. Cualquiera que intente meditar genuinamente, lo primero que se topa es con un periodo más o menos prolongado de semanas o meses en los que se da cuenta que no tiene ningún control sobre su mente, no tiene capacidad, se desespera, entra en ansiedad, le dan mil miedos, ve cosas, no sé qué, y mejor es tan desagradable esa crisis curativa que mejor se larga y dice, olvidemos la meditación y mejor me dedico a distraerme con mis redes sociales, mis mis películas o mis libros, porque eso de observar mi mente es sumamente desagradable. Y esto sería equivalente a que yo digo, Me quiero poner muy mamey y muy fuerte y super shape y todo, y voy la primera semana y, oye, esto duele, 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 y además no me veo mejor. Segunda semana, oye, duele, 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 esto es horrible. Y al mes me doy cuenta que me dolió todo el mes, es muy desagradable, no me veo más buena, ni más guapo, ni más nada, y simplemente me duele todo el cuerpo. Entonces lo que sigue es decir, no, el gimnasio no sirve, yo ya me voy. Eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente con los procesos que serían el gimnasio de la mente, los procesos de control mental, meditación, algunos tipos de artes marciales o hasta de danza, te obligan a tener mucho control sobre tu movimiento y todo, pero si claudicas porque es desesperante, porque hay dolor, porque hay crisis curativa, pues pronto vas a abandonar eso que tenía que pasar por un proceso de crisis curativa complejo para empezar a dar resultados. ¿Sí? ¿Has tenido algún tipo de experiencia mística en tus meditaciones? ¿Has logrado entrar en estado Z, S, T, H, T, A, S? ¿Has tenido alguna experiencia así? Y bueno, si me meto en esa zona, la realidad es que no puedes saber cuándo te pasan, pero te pasan, ¿sí? No puedes necesariamente programar que te ocurran cuestiones muy, muy especiales, muy místicas, incluso como la mente funciona con dos formatos, y uno es su formato de energía masculina, de enfoque, de precisión, de logro, de meta, y su otra parte es la parte mística, la parte femenina, que no es muy controlable, que es cambiante, que es de alguna forma secreta, que hay que ir descubriendo poco a poco, ¿no? Entonces, el mundo de la mente, si somos muy honestos, tiene la parte de las experiencias especiales mentales que te hacen sentir mucha claridad, y esas tienen que ver con la parte, digamos, masculina de la mente, ¿sí? Enfoque y precisión y algo comprobable. Pero la parte femenina de la mente, que es la mística, la insondeable, la que cambia, la que es espiritual, artística, de alguna forma no tan
directa, bastante misteriosa y compleja, esa a veces te permite acceder a algunas experiencias pues extrañas, paranormales, especiales, extáticas, maravillosas, muy, muy bellas, pero nunca sabes cuándo va a ocurrir. Entonces, cuando alguien dice, yo te voy a llevar a que vayas a tal, y entonces yo, ok, es posible que te pueda ayudar a que accedas a eso, pero en realidad una de cada tantas ocasiones puede ser que te ocurra eso. Entonces, en mi caso, en algún tiempo traté de estar buscando estas experiencias. Por supuesto, una de las cosas que son delicadas, peligrosas, es que si tú andas detrás de eso, puede ser que también te vayas metiendo en mundos que no son del todo ni fáciles de manejar, ni sensatos y probablemente que rayen en la esquizofrenia en muchos casos. Pero al mismo tiempo, si no recibes, agradeces y tratas de sacar provecho de algunas de esas experiencias místicas, pues no está completa tu experiencia como un ser que está expandiendo su conciencia. Entonces, sí me pasan, no puedo decir cada cuánto, sí he tenido algunas muy, muy especiales y sin embargo trato de que eso no sea el motor para tener una disciplina en la meditación y también trato de que eso no sea una cosa que dejo pasar como si no fuera nada. Le tomo significado, la analizo lo más posible, le trato de sacar provecho sin estar a la expectativa de que vuelva a ocurrir o de cuándo va a volver a ocurrir. Y de alguna manera creo que eso me lleva a llevar, pues ya, no sé, pero décadas meditando sin abandonarlo y sacando mucho, mucho provecho de las experiencias de todo tipo de meditación. Háblame de la ley de afluencia y cómo podemos tener afluencia en la vida. Ok, bueno, básicamente hay uno de mis libros, que es este en el que redacto las leyes, y mucha gente me dice, pero ¿por qué dice que son tus leyes, no? O sea, dice ley recurri, es como decir ley de Murphy o ley de Newton o ley, no, no. Los que redactamos una ley no somos creadores de una ley, solamente tienen una especie de nombre de quien la está tratando de explicar. Las leyes son del universo, son del cosmos, son del Tao, son de la energía cuántica mística universal, pero a veces algunos seres humanos tratamos de quitar tantito el velo, entender qué pasa ahí y redactamos un fenómeno que está ocurriendo para que sea un poquito más fácil de entender para todos. Entonces, la ley de afluencia es una de las leyes que trato de explicar como un fenómeno de cambio constante que todos conocemos, todo va cambiando, nada puede estar fijo. Es una ley que te obliga a estar luchando contra tu necesidad de tener certeza, claridad y cosas fijas, sólidas que no cambien. O sea, la ley como tal lo que explica es que por más que te quieras quedar fijo, sólido, sin cambio y con una certeza total, siempre te va a sorprender algo y va a cambiar, se va a mover, te va a sacar de tu zona de confort y en la exacta medida en la que tú te resistes a este cambio, vas a tener que sufrir. Digamos que entre más quiero que algo sea fijo, sólido y seguro, en esa exacta proporción voy a tener que sufrir. ¿Sí? Entre más me adapto y trato de gestionar una actitud resiliente, pues sabia, incluso de buen humor, a la cantidad de cosas que no ocurren cuando yo quería, como yo quería, que ya cambiaron, que ya se fueron, que ya se separaron, que ya se modificaron y que ya me sacaron de lo que yo esperaba que ocurriera, entre más tengo esa actitud, más pleno y más feliz puedo vivir. Pero la actitud opuesta, que es yo quiero saber para dónde voy, exactamente quiero que ocurran las cosas así, no debe haber cambios, lo tengo planeadísimo, en esa exacta proporción vas a tener que sufrir. Por ahí hay una frase que tal vez has escuchado, Eileen, que es, si quieres ver reír a Dios, cuéntale tus planes. ¿Lo habías escuchado? Bueno, entonces, eh,
básicamente la ley de afluencia te dice eso. Fluye, todo va a cambiar, lo único que no cambia es que todo cambia, lo único que es permanente es que todo es impermanente, todo está sujeto a un ir y venir. Si quieren estudiar más sobre estas cuestiones, pues los maravillosos egipcios, los herméticos, los mayas, en muchísimas culturas ancestrales siempre se ha hablado de una, a veces lo nombraron como un dios del cambio, a veces lo nombraron como una fuerza del cambio, a veces como una, una parte de una característica del gran creador, pero eso a lo que le llamen, como le llamen en cada cultura, es que es un fenómeno universal que siempre ocurre. Veo que tienes en tu pantalla detrás la imagen, ¿no? Del universo, de no sé si es nuestro planeta, pero eso que vemos ahí en realidad se está expandiendo todo el tiempo se está expandiendo y moviendo. No hay un solo cuerpo, un solo partícula de ningún tipo de energía, ninguna forma de lo que existe en el universo que esté fija, estable, sin cambio, sin vibración, sin fluctuación. Entonces, lo único que hacemos cuando nos obsesionamos con una idea totalmente fuera de este universo, imposible, eh, tonta, necia, una idea de que las cosas no cambien, de que sean certeras, de que sean fijas, de que ocurran de acuerdo a los planes, lo único que hacemos es ir en contra de la ley del universo, de que todo cambia y siempre cambiará, y que en la medida que tú quieras controlarlo, más vas a sufrir. Incluso los científicos hoy tienen un gran dilema que es muy interesante, y es que cuando encuentran que algo más o menos surge, se puede medir y se puede estudiar y cumple ciertos patrones, en la medida que lo empiezan a estudiar más y tienen métodos para analizar y ver qué tanto se vuelve a repetir ese patrón, algo muy extraño ocurre y cuanto más lo observas o lo observan, vuelve a modificar su comportamiento como si estuviera alguien diciendo para que nunca entiendas el misterio y sigas investigando, ¿no? La física cuántica empezó de una manera y estaba escuchando a este científico americano que él dice que, o sea, ya es como es tan y tan complejo lo que es la realidad y el universo, que es como decir dimensiones dentro de dimensiones dentro de dimensiones y que es como hay que aceptar que hay un creador que está haciendo todo esto porque ya, o sea, la física cuántica básica ya se quedó atrás, ya se quedó atrás, o sea, a ese nivel, entender esta realidad es bastante complejo, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo allí. Bien, Así es. Armando, las personas que te quieran seguir, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Dónde pueden comprar tus libros? Ah, muchas gracias. Hago un paréntesis fácil en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Tengo muchísimos videos de desarrollo humano, meditaciones guiadas, inteligencia emocional, todos estos temas. Y solamente es que busquen o Vitaelogía, cualquiera de las cosas que aparecen con el nombre Vitaelogía, pertenecen más o menos a lo que yo publico. Y mi nombre, Armando Recuri, en cualquiera de esas redes sociales lo encuentran. Ahora, los libros, como son libros que durante mucho tiempo se vendieron en muchas librerías, pero por cuestiones de, pues de una ética ecológica de mi parte, de un tratar de cuidar mucho más el recurso de la madera, del papel, de las publicaciones, los empecé a distribuir ya de una forma diferente y entonces salieron de la mayoría de las librerías. Lo pueden pedir en nuestras redes sociales, lo pueden pedir directamente. Por supuesto, si nos contactan, se los enviamos a domicilio y también hay las versiones PDF que son de envío inmediato, de fácil lectura para los que quieran hacerlo desde su computadora o teléfono. Solamente es que nos contacten en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Armando Recuri o Vitaelogía, ahí aparece todo. Bien, te quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros aquí en Conversando con Eileen Cardet. Si te gusta este tipo de contenido, definitivamente que me ayuda si me dejas un comentario, me dices de dónde nos viste, de qué partes, te suscribes también. Armando, un abrazo fuerte para ti. Igualmente, muchísima luz para todos, muchas bendiciones, que la sabiduría les llegue pronto y que puedan
pues vivir de la vida de la forma más plena, los cambios tan constantes que están viniendo y que seguirán viniendo. Espero poderles ayudar en todo. Muchísimas gracias, Eileen. Te agradezco muchísimo también tu trabajo. Te mando un fuerte y cálido abrazo directamente. Muchísimas gracias. Qué lindo mensaje. Bueno, hasta la próxima.